Buenos días, profe. Soy Georgina Mendoza del tercero C. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en Químico Farmacobiólogo en la Escuela de Ciencias Químicas de la UNACH con sede en Ocoso, Cuautla. Y a continuación voy a presentar el tema de biosíntesis de lípidos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, pues la capacidad de los animales, como sabemos, para almacenar glucosa es bastante limitada. La ruta biosintética que conduce desde la glucosa a los ácidos grasos es una vía muy importante. La glucosa ingerida en exceso se convierte en ácidos grasos y estos a su vez en triglicéridos, que pueden almacenarse en grandes cantidades en el tejido adiposo. Después del descubrimiento de la beta-oxidación en mitocondrias y el papel que desempeña el acetil-CoA, se supuso que la biosíntesis sería, pues, consistiría en una simple inversión de las mismas etapas enzimáticas de la lipólisis. Sin embargo, se hicieron algunas observaciones que no estaban de acuerdo con este punto. Entonces, es un hecho importante que en un citoplasma sin mitocondrias es capaz de sintetizar ácidos grasos e incluso un citoplasma sin mitocondrias produce más ácidos grasos que uno con mitocondrias. Además, se precisa que el dióxido de carbono que se incorpora al manoil-CoA no se puede incorporar al ácido graso. Este último hallazgo condujo al descubrimiento el precursor inmediato de las unidades de dos carbonos que entran en la síntesis de ácidos grasos es el manoil-CoA. Y para proceder a la síntesis de ácidos grasos se requiere disponibilidad de poder reductor de NAP, que se obtiene de la ruta de las pentosas fosfatos y de la actuación de la enzima málica. Además, se necesitan suficientes moléculas de acetil-CoA citoplasmáticas, pues la síntesis de los ácidos grasos tiene lugar en el citoplasma, para la cual las moléculas de acetil-CoA tienen que salir de la mitocondria, donde se generan a partir del piruvato. Como las moléculas de acetil-CoA no pueden atravesar las membranas de la mitocondria, recurren a un transporte de citrato piruvato, mejor conocido como el ciclo del citrato piruvato. Las moléculas de acetil-CoA se utilizan para sintetizar el manoil-CoA a través de la enzima acetil-CoA carboxilasa, que emplea como cofactor la biotina en un proceso que requiere energía procedente de la molécula de ATP para poder fijar el átomo de carbono procedente del dióxido de carbono. La formación de manoil-CoA es el paso clave de la regulación que principalmente tiene lugar en el nivel hormonal. La insulina, como en todo proceso metabólico, eh, siempre hay inhibidores y hay precursores. Por en este caso, la insulina potencia la biosíntesis de lípidos mediante la activación de la enzima por un mecanismo de fosfatasa que desfosforila el acetil-CoA carboxilasa. Y de lo contrario, el glucagón, como bien sabemos, inhibe la biosíntesis de lípidos que fosforila la enzima acetil-CoA carboxilasa, quedando en su estado inactivo. En el mecanismo de regulación mediante moduladores a los tercios, no, a los tercios, son los productores finales de la vía, el manoil-CoA y el palmitoil-CoA, quienes ejercen una regulación negativa por retroalimentación. En la formación de los nuevos ácidos grasos interviene el ácido graso sintasa, complejo multienzimático, que desempeña todas las funciones necesarias para formar un nuevo ácido graso a partir de moléculas de manoil-CoA, NAP y una molécula de acetil-CoA. A continuación presento imagen sobre la actuación del complejo multienzimático del ácido graso sintasa. El ácido graso sintasa habitualmente va a sintetizar siempre el mismo ácido graso, el ácido palmítico, que posteriormente se transformará en los demás ácidos grasos que necesite la célula mediante enzimas de tipo enlocasas y desaturasas. El ciclo del ácido graso sintasa es muy similar a la beta-oxidación, si bien se realiza en el sentido contrario y en vez de usar CoA como transportador de ácidos grasos, usa una proteína denominada proteína portadora de grupos acilos, también conocida como ACP. El proceso se inicia con la transferencia del grupo acetilo desde el acetil-CoA al brazo de lucilación de fosfopanteína del ACP. El grupo acilo se transfiere luego al grupo tiol de la cisteína de la beta-acetoacetil ACP sintasa.
Posteriormente, el grupo acetilo se une a un nuevo resto acetilo procedente de una molécula de manoic-CoA que se había dispuesto en el tiol central. La unión ocurre mediante una condensación en la cual se produce la descarboxilación del manoic-CoA y deja el residuo de acetil-CoA que se unirá al primer fragmento de acetil-CoA, a modo que se forma un ácido graso de dos átomos de carbono más oxidado en el carbono beta, con forma aceto. Y entonces, a continuación, de forma inversa de la beta oxidación, el grupo se reduce a un alcohol, se elimina una molécula de agua formando un doble enlace entre el carbono alfa y beta y se satura el doble enlace mediante otra reducción. Tanto en la primera reducción como en esta segunda, el poder reductor que se utiliza lo aporta el NAP. Al final del primer ciclo se obtiene se obtiene un ácido graso saturado de 4 átomos de carbono. Este grupo butirilo se transfiere al mismo grupo tiol periférico. Es entonces cuando puede iniciarse otro ciclo mediante la transferencia de un nuevo grupo manoil al brazo de fosfopanteína. Tras 7 ciclos consecutivos se completa la formación del ácido graso palmítico, que se libera por acción de una tioesterasa. El balance de la biosíntesis del ácido palmítico, precursor de todos los demás ácidos grasos, sería el siguiente. Ahí podemos observar la síntesis de manoic-CoA. Y también podemos observar la actuación del ácido graso sintasa y el balance global en general. Y una vez formado el ácido palmítico, distintas desaturasas del retículo endoplasmático liso, enzimas que introducen dobles enlaces de forma específica en un determinado carbono y distintas enlocasas, enzimas que introducen dos átomos de carbono en un ácido graso a partir de acetil-CoA en la mitocondria o manoil-CoA en el retículo endoplasmático liso, comienza la transformación del ácido palmítico en en los demás ácidos grasos que se necesitan tal y como se muestra en la siguiente imagen. Hay que resaltar el hecho que las células de mamífero no tienen desaturasas que introduzcan dobles enlaces por encima de la posición 9, es decir, desaturasas delta 12 y delta 15. Estas desaturasas son típicas de las plantas. Este es el motivo por el que los ácidos grasos polisaturados se consideran como ácidos grasos esenciales, pues no se pueden introducir dichos dobles enlaces tan solo con transformar algunos de estos ácidos grasos polisaturados mediante elongasas o introducción de dobles enlaces por debajo del carbono 9. También hay que destacar que las elongasas mitocondriales realizan la ruta inversa de la beta-oxidación, consumiendo como poder reductor NAP, y que las elongasas del retículo endoplasmático liso realizan el mismo mecanismo que el ácido graso sintasa, utilizando el CoA como transportador de los acilos en vez del ACP. La biosíntesis de ácidos grasos está regulada principalmente a nivel hormonal mediante fosforilación y desfosforilación. La insulina potencia la actuación de la acetil-CoA carboxilasa, favoreciendo una forma desfosforilada que es la forma activa, mientras que el glucagón provoca la inhibición de la acetil-CoA carboxilasa, favoreciendo una forma fosforilada que es inactiva. Esta enzima también se inhibe mediante una regulación alostérica mediante manoil-CoA y palmitoil-CoA, dos factores alostéricos, mientras que la actuación del citrato potencia a la enzima a través de una regulación alostérica. Eh, bueno, profe, esto es todo respecto a la biosíntesis de ácidos grasos. Espero el tema haya sido comprendido y el mensaje haya llegado como quería. No sé si me expliqué bien, profe, pero es es mi mayor esfuerzo. Y bueno, eso sería todo. Adiós.